nombre es John Michael Ortiz Maecha, soy estudiante de la UNAD del primer semestre y la materia se llama Introducción a la Ingeniería. Hoy vamos a presentar el manejo del multímetro, la medición de corriente, voltaje y resistencia, que son las tres cosas básicas para poder aprender a hacer circuitos. Bueno, generalmente esto es un multímetro, este es un multímetro digital en donde aparecen 4 pines de entrada, que es la A. Esto es para un amperaje máximo de 10 amperios. Este es para miliamperios, o sea, no tan país de 1 o 2 amperios como máximo. Mira, aquí dice, mentiras, 300 miliamperios como máximo. Y para medir condensadores, este es el común, que es el neutro por decirlo. Y esa pata es la más común, donde se mide el voltaje, la resistencia y los faradios. Estas son las dos puntas principales de un multímetro. La negra, que es la COM, y la roja, que la podemos encontrar en cualquiera de estos tres que ya expliqué. Entonces, por el momento vamos a conectar en la más común, que es la de voltaje y la de resistencia, que es lo primero que vamos a medir. Aquí en el multímetro podemos ver que aquí solamente es colocarlo y automáticamente se pone un autorrango. Él mismo busca si es miliamperios, si es microamperios o si son amperios o diferente de lo que estemos midiendo, ¿sí? Aquí por ejemplo es voltaje alterno, aquí es voltaje directo, aquí son ohmios. Aquí es para medir continuidad o lo que llamamos timbrada de cables. Aquí es para medir condensadores, nanofaradios, microfaradios, hertz. Aquí, como les decía, para microamperios, miliamperios y amperios. Listo. Bueno, este es un cargador de celulares que convierte voltaje alterno de 120 a 4 o 5 voltios, eso dependiendo del cargador que utilizaremos. Entonces vamos a medir qué voltaje directo le vamos a inyectar a nuestra protoboard. Entonces cogemos el multímetro, vamos a voltaje directo, que es lo que va a dar. Y como podemos ver, aquí hay dos pines, uno rojo y uno negro. Por lo general el rojo siempre es el voltaje y el negro es el neutro. Entonces vamos a proceder a conectarlo. Entonces cogemos la punta roja con la roja y la negra con el neutro. Aquí podemos ver que claramente nos bota un voltaje de 5 voltios con 4. Eso es lo que le vamos a inyectar a nuestra protoboard. Bueno, este es el diagrama en el que iremos a medir el voltaje, la amperaje y la resistencia que tiene cada componente en este circuito. Como podemos ver, aquí hay una resistencia de 220 ohmios y hay un diodo semiconductor LED que nos va a alumbrar cuando el circuito se cierre. Es un circuito completamente básico, pero lo general de esto es que se pueda medir el voltaje y la amperaje y que realmente aprendamos cómo hacerlo. Para medir voltaje necesitamos tener el circuito en paralelo, ¿sí? Un positivo y un negativo. Como podemos ver, el negativo es este y el positivo es este. Si queremos medir cuánto voltaje entra por aquí, entonces cogemos el positivo y el negativo. Esto nos arrojará un dato por ahí de 5.4 voltios, que es lo que tiene la batería en sí. Porque de aquí a acá no hay ninguna restricción, ninguna resistencia. Pero si ya lo medimos aquí, ya va a ser diferente porque ya hay una resistencia de por medio. Entonces el voltaje caerá un poco. Y ese es el objetivo que tiene esa resistencia. Si nosotros ponemos este diodo LED directamente a los 5 voltios, probablemente es que lo estallemos porque
no está hecho para 5 voltios, porque él se va a quemar por la entrada de voltaje. Por eso colocamos esta resistencia. La resistencia es el obstáculo al amperaje que pasa por el circuito. Entonces cada componente tiene su voltaje límite, donde si se pasa puede recalentarse o estallarse. Igual el LED, si lo medimos aquí ya va a haber un poco más de resistencia, porque va a haber una resistencia y un diodo. Ahora miraremos cómo mirar el amperaje. Los amperios generalmente se miden en serie. Para poder medir en serie esto, necesitaríamos abrir el circuito. Necesitaríamos, si por ejemplo vamos a mirar aquí, cortar este pedazo y colocar un puente entre las dos puntas del multímetro, haciendo que por medio de ellas circule el amperaje por medio del multímetro, y ahí pasa el circuito. Básicamente es un puente lo que estaríamos haciendo. Igualmente aquí, si quieren medir cuánto amperaje hay por aquí, nos toca romper el circuito y poner las dos puntas. Por eso en el multímetro podemos ver que el multímetro tiene un amperaje máximo, que donde se pasa puede estallarse el fusible que tiene por dentro. Y si nosotros trabajamos sin fusible, probablemente podamos quemar la tarjeta madre del multímetro. Bueno, listo, entonces volvemos aquí a la práctica de la medición de voltaje, resistencia y amperaje. Entonces, como le habíamos dicho anteriormente, este es el cargador que medimos con 5 voltios punto 4, y la pata positiva la van a mirar en esta ranura de aquí de mi protoboard, y esta pata negativa voy a ponerla en la ranura de al lado como parte negativa. Si podemos ver, el circuito nos está funcionando correctamente porque ya está conectado. Entonces lo que vamos a hacer es coger y medir. Como está la pata negativa, entonces voy a poner la punta negativa en este lado, ¿sí? Sin tocar la punta positiva. Ahora, como les decía, si yo pongo el multímetro, la pinza aquí, podemos ver el multímetro que es 5.4, que es lo que tiene el cargador, porque generalmente ahí no hay ninguna resistencia. ¿Listo? Si ponemos la punta al otro lado, la resistencia, podemos ver en el multímetro que oscila de 1.5 a 2 voltios, por lo que podemos ver que la resistencia lo que hace es el obstáculo de la corriente, o sea, para que no van a quemar los circuitos. Y si nosotros ponemos la punta al otro lado del diodo LED, podemos ver que es un voltaje de 0 voltios, porque estamos conectando prácticamente negativo con negativo, o sea, eso es 0. Ese 1 milivoltio es por el electromagnetismo que hay aquí en la casa. Ahora vámonos a medir la resistencia. Entonces cogemos el multímetro y lo movemos aquí donde dice ohmios. Entonces cogemos la resistencia ahí conectada y ponemos las dos puntas a los lados. Bueno, quitamos la resistencia y miramos la resistencia de este. Como podemos ver, hay una resistencia de 217 ohmios y la resistencia es de 220. Hay dos clases de mediciones, está la teórica y está la real. Si la resistencia se pasa de un 5% de entre las dos,
es porque la resistencia tiene algún daño. Si es de 220 en la medición teórica, que es lo que nos manda el fabricante, pero nunca va a ser igual a la medición real. Va. Bueno, aquí configuré el circuito. Lo que hice fue abrir las dos puntas de entre la resistencia y el diodo LED. Lo que hice fue abrirlas. El circuito está conectado, pero está abierto. Para poder medir amperios necesitamos abrir el circuito, que fue lo que yo hice en estos momentos. Ahora necesitamos configurar el multímetro para que nos mida. Entonces cogemos la pata, que es la pata, y la conectamos aquí donde dice miliamperios o amperios. Como ese circuito no es tan grande, podemos ponerlo aquí en miliamperios, no pasará absolutamente nada. Luego estamos en voltaje, luego lo cogemos y lo movemos aquí donde dice miliamperios. ¿Esto qué hará? Esto hará que la corriente circule por el multímetro y haga un puente entre la resistencia y el diodo. Apenas haremos esto, miraremos el multímetro y daremos cuenta cuántos miliamperios pasan por este circuito. ¿Ves? Aquí podemos ver qué pasa, pues lo ponemos bien, que da buen contacto. Podemos ver que hay un paso de 15 miliamperios de resistencia a diodo LED. Entonces, ya culminando, esto sería todo. Sería todo, y muchas gracias. Espero les haya gustado el video y espero sus comentarios o críticas en caso de que quieran aprender algo más.